Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Letras y Papel. Yo soy Juan Ordóñez y el día de hoy ustedes me van a acompañar a una corta charla sobre las escritoras colombianas barranquilleras Marvel Moreno y Fanny Huitrago. Recomiendo haber leído con anterioridad los cuentos El Muñeco de Marvel Moreno y La Hora de Té de Fanny Huitrago para entender un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy en este podcast. Sin decir más, preparen sus snacks, su café, tomen sus libros, sus apuntes porque estamos a punto de comenzar. Yo creo que si se quiere hablar de mujeres colombianas escritoras, habría que hacer un tipo de tanteo de en qué sitios están ubicadas, ¿no? Podríamos hablar del Valle del Cauca, Pilar Quintana, Mari Grueso, en Bogotá, María Mercedes Carranza, Pia Bonet, y en Barranquilla estaban Marlon Moreno y Fanny Huitrago, que es una de las tantas maravillas que el Caribe colombiano le ha regalado al mundo, ¿no? No hay que aceptar que el Caribe colombiano le ha regalado al mundo y a Colombia muchos talentos, tanto en la literatura como en la música, en lo actoral, de Gabriel García Márquez, Shakira, Sofía Vergara, Marlon Moreno y Fanny Huitrago. Vamos a enfocarnos en estas dos mujeres que son del mismo punto geográfico, pero que dentro de sus escrituras han sido completamente distintas. Fanny Huitrago y Marlon Moreno son dos escritoras nacidas en Barranquilla que dejaron una huella indeleble en la literatura colombiana y latinoamericana. Aunque ambas autoras comparten un punto geográfico igual, sus narrativas, tanto estéticas, tanto en escritura, tanto en propuestas, tanto en contenidos, son completamente distintas, lo que ha hecho que ambas sean complementarias al canon de la literatura en Colombia. Vamos a empezar hablando de Marvel Moreno. Marvel Moreno nace en 1939, el 23 de septiembre, y crece en la élite barranquillera. Tiene la fortuna y la desfortuna de ser una mujer, una infante que crece bajo estas, con unos roles de género muy marcados, con una crianza muy patriarcal, muy machista, con unos ideales sobre la mujer y lo femenino. Y Marvel Moreno, según los registros de su biografía, fue una persona que sufrió de esa crianza muy marcada por el género, por lo patriarcal, y pues hacer de la élite barranquillera claramente se esperaba mucho más de ella como mujer. Marvel Moreno es un referente de de la literatura colombiana contemporánea. Es una de las autoras más leídas en el país actualmente. No es un secreto para nadie que Marvel Moreno fue una autora censurada en su época, que no gozó de la fama que tiene en la actualidad cuando estaba viva, y que ahora es reconocida como una de las autoras mujeres más importantes del país. Marlon Moreno fue la primera mujer en estudiar economía en la Universidad del Atlántico y, digámosle como al otro lado de la moneda, Marlon Moreno fue reina del Carnaval de Barranquilla en 1959. Y es muy bello pensar en este papel de Marlon Moreno, tanto como en el ámbito del estudio y en este ámbito del carnaval, porque no es un secreto que la mujer en Colombia o en Latinoamérica o es bella o inteligente. Según no cumple con ambos roles al mismo tiempo. Y Marlon Moreno es un ejemplo claro que eso no es cierto. Ella es autora, estudia, es escritora y al mismo tiempo fue reina del Carnaval de Barranquilla. Y a mí, en lo personal, dentro de mis micromachismos, al darme cuenta de esta noticia y entender que una escritora tan importante como Marlon Moreno fue reina del carnaval de su ciudad, de su punto geográfico, me pareció bellísimo y me pareció algo que no me podía como entender por completo. Pero es ello, ¿no? Es ello. Mario Moreno rompe con esta idea de que la mujer es bella o inteligente y también cumple el papel de este rol tan señalado, tan cuadriculado para la sociedad como ser reina de belleza, ¿no? Como que tampoco se espera mucho de la reina de belleza. Y bueno, Mario Moreno rompe también con esta imagen que tiene de la mujer que es reina de un carnaval. Mario Moreno publicó 3 libros en vida en Europa que lamentablemente en Colombia no fueron muy leídos ni reconocidos, pero que afuera del país, en distintas naciones y en distintos continentes, fueron proclamados por los lectores, fueron premiados por editoriales y por otros autores, fueron reconocidos. Marber murió a los 56 años por lupus.
la enfermedad ganó la batalla y a pesar de ello, Mario Moreno, cuando se enteró que tenía lupus, continuó creando material literario inédito. De hecho, su último cuento, que es dedicado a su madre, Amor de mi madre, se titula así, Amor de mi madre, es publicado en su antología de cuentos y sin embargo es un cuento incompleto del que ella solamente escribe un fragmento extenso. Y bueno, Mario Moreno, cuando se dio cuenta que estaba en su lecho de muerte, eh, comenzó a escribir, no se detuvo, fue muy constante en crear material literario inédito de su autoría y que fueron publicados muchos años después de su muerte. Vamos a hablar del cuento El Muñeco, que es el primer cuento publicado por Manuel Moreno, y vamos a enfocarnos de forma muy breve en los personajes de Julia, la protagonista, el niño, la niña María y el muñeco. Manuel Moreno en este cuento nos ubica en una casa grande en lo que parece ser un barrio popular de Barranquilla, en el que Julia, una mujer de la tercera edad, que se dedica a tejer, que fue de la alta alcurnia y que ahora en la vejez ha perdido un papel importante, un deterioro social y personal, se dedica a la crianza de un infante del cual no tiene ningún vínculo afectivo ni de linaje, no es su sobrino, no es su nieto, no es su hijo. Julia cumple un papel materno al criarlo, al cuidarlo, pero se asusta porque es un niño del cual no sabe mucho, que es extraño, que no habla, no se comunica y al mismo tiempo tiene una extensión, un vínculo muy fuerte este pequeño con un objeto de trapo que es un muñeco muy idéntico a él. Este niño tiene tanta dependencia de este muñeco que cuando el objeto se pierde dentro de la casa, él no come, no habla, no duerme. Y para Julia es una tarea importante encontrar y buscar al muñeco con mucha constancia dentro del hogar. Y lo que ocurre es que este objeto aparentemente tiene vida. Se mueve, se esconde, puede correr. Y dentro de la casa, para Julia y para el niño, ya es muy normal, tiene mucha normalidad. Y bueno, al mismo tiempo, ocurre que llega la niña María, que es una vecina de ellos, una niña a la que Julia describe como muy poca agraciada de belleza, delgada, a la que le molesta tener en la casa, pero que acepta que juegue con el niño porque es la primera vez que ella ve a este infante comportarse como lo que es, un pequeño niño. Y María cumple con esta ruptura del espacio de darle al pequeño un lugar para jugar y comportarse como tal, pero también es la causante de la muerte. En este cuento también Mario Moreno habla un poco sobre la religiosidad y sobre la supersticiosidad y la brujería, y es que al hacer este muñeco, un muñeco que se mueva solo, podíamos entender que estábamos vinculándonos a un objeto del vudú. Y también tenemos un personaje que es la vecina de Julia, que es bruja, y además de que Julia cría a este niño con una culpabilidad que ella no entiende porque siente, también le da importancia a protegerlo y culpa a su vecina la bruja de los comportamientos del niño y del muñeco, creyendo que ella les ha hecho una brujería a ambos. Es muy bello pensar también en que Mario Moreno en este relato nos está ubicando una mujer de la tercera edad que perdió todo su valor social, que se está dedicando a una maternidad que no es de ella y cumple al final de cuentas con lo que se espera de una mujer, ¿no? Ser madre. Y que al mismo tiempo cumple con una tarea como es el tejido, que simplemente se dedica a tejer. Mario Moreno también explora algo muy bello en este cuento, que es el uso del espacio y el escenario. Y es que ella lo que hace es hacer que el lector pueda ubicarse en una casa muy barranquillera, muy latinoamericana, una casa de bareque con patio gigante y pasillos extensos donde Julia extiende su ropa en alambres. Entonces también como que entender que Mario Moreno ha logrado hacer toda una imagen barranquillera y latinoamericana en este cuento. El cuento El Muñeco tiene una imagen muy fantasiosa, no de realismo mágico, sino de una colombiana fantástica, de una escritura de literatura fantástica, de fantasía, dándole lugar a los comportamientos de un objeto que se mueve, a un niño que depende de este objeto, a las brujas. Y bueno, al final de cuentas, ese cuento, que deberían de leerlo, esto tiene infinidades de escenas
en el que podemos entender que un niño realmente es el muñeco, la vida del niño está en ese muñeco y es sino hasta que María, la vecina, deshace, echa al muñeco a la basura, el niño muere. Entonces como que también es sorprendente mirar la forma en que Marlon Moreno ha podido vincular a sus personajes y ha hecho que el muñeco sea el centro de toda la historia. Ahora vamos a hablar de Fanny Buitrago. Fanny Buitrago también nació en Barranquilla en 1943, casi contemporánea con Marlon Moreno por unos cuantos años. Aunque es de Barranquilla, desde niña se trasladó a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para comenzar sus estudios formativos. Y antes de terminar sus estudios, Fanny Buitrago ya había decidido que quería dedicarse a la literatura. Imaginen una mujer, una niña, una joven, decir con tanta seguridad que quiere ser escritora, y publicó su primera novela llamada El hostigante verano de los dioses en el año 1963 a la edad de los 18 años. En ese momento, claro, Fanny Buitrago al publicar tan joven se convirtió en una de las promesas literarias del país, juveniles. Y bueno, no se equivocaron con ello. Fanny Buitrago fue parte del movimiento nadaísta, del que recibió una gran influencia para su escritura y la construcción de sus personajes. Se dedicó mucho a escribir bajo esta figura, pero en el año 1968 Fanny Buitrago pide que se le saque del movimiento. Ya no desea ser parte del movimiento nadaísta. Sus escritos se publicaron en revistas y suplementos literarios como los diarios El Tiempo y El Espectador de Bogotá, y en revistas como Zona Franca de Caracas. Y en el año 1984, se desempeñó como escritora residente en la Universidad de Iowa. Es importante y es bellísimo pensar en Fanny Buitrago como una joven promesa de la literatura, publicar a los 18 años, y en la actualidad publicar es difícil, y habiendo como ciertas formas de hacerlo de manera independiente o pagando en editoriales. Ahora imaginen publicar en esa temporalidad con 18 años siendo mujer. Tuvo que haber sido un papel o una actividad mucho más compleja. Vamos a hablar del cuento La hora del té de Fanny Buitrago y nos vamos a ubicar en los personajes de Rita Gómez, la campesina enriquecida, tía Natalia, Elvira Cadena y Leandro, puesto que la protagonista no tiene ningún nombre, pero también nos vamos a ubicar en ella. Y es que La hora de té es un cuento que, a diferencia del de Marlon Moreno, nos ubica en una urbanidad, y estamos hablando de una Bogotá entre los años 60, 70, como muy atemporal. Recrea la figura social del buen apellido y la influencia que ello tiene en Colombia. Y estamos hablando un poco sobre la rosca, como se dice en el país, la importancia de pertenecer a una buena familia. Y es que los personajes de este cuento son de la élite de Bogotá. Es una Colombia retratada desde los poderes de la élite, desde el dinero, desde los roles de género. También Fanny Buitrago en este cuento nos muestra la figura de la mujer ligada a un deber social, que es el de ser una buena mujer, una buena esposa y una buena madre. Y todo este cuento es relatado desde la visión del chisme, es un voz a voz, la conversación en una mesa en un restaurante popular de Bogotá, de una propuesta de matrimonio de las élites, y la forma en que este chisme, este rumor de este matrimonio hace que la reputación de la protagonista se vea afectada, porque quien se va a casar es su exnovio. Este cuento también nos habla de la labor de la mujer, donde solamente se desempeña papeles como la costura, la crianza y ser una buena esposa. Y es que los personajes de este cuento son todas esposas de hombres de la élite, que no cumplen ningún rol más el de verse bonitas, bien arregladas y cuidar del hogar. Y es que en este cuento parece que la mujer resuelve sus problemas encontrando un buen matrimonio. Y es que La hora del té nos da la presencia de que la protagonista y la tía Natalia son mujeres de la élite bogotana que están en un mal momento de dinero, porque toda su economía, bueno, la economía no existe realmente, y están buscando la forma de salvar su economía y su buen apellido, que aunque no tienen dinero, el apellido las ha movido, les ha abierto puertas en todos los sitios. Y no es sino hasta que la protagonista se reúne con Elvira y con Rita Gómez a conversar en un restaurante, que se dan cuenta que Elvira se va a casar con Leandro. Leandro es el exnovio de la protagonista. Y es un poco sobre el papel de la mujer, ¿no?
Entender que esas mujeres solamente cumplen el papel de ser buenas esposas, que son de la élite barranquillera, de la élite bogotana, y que lo único que se espera de ellas es eso, que sean buenas esposas, buenas mujeres y buenas madres en el futuro. Desde ese punto podemos notar gran diferencia entre ambos cuentos, ya que Marlon Moreno nos está ubicando en una Barranquilla un poco precaria, popular, desde una vista alejada de la élite barranquillera, desde la vejez, cumpliendo ya un papel materno y también con una misticidad, hablando de brujería y de espíritus y hablando de objetos que se mueven. Y Fanny Buitrago nos ubica en la élite bogotana, con personajes con dinero, de buen apellido, bien vestidos, en calles de barrios adinerados de la capital, y donde la mujer no está cumpliendo ningún papel materno, sino que está buscando cumplir un papel de esposa. Y en esta historia, quien nos cuenta quien nos cuenta su narrativa es la propia protagonista. No hay un terciario, sino que la propia protagonista, la cual no sabemos su nombre, es quien cuenta la historia. Entonces podemos notar la diferencia de Marlon Moreno presentándonos el Caribe, del lugar del que ella pertenece, y darnos unos contextos sociales, y a Fanny Buitrago presentándonos una élite bogotana, dándonos otros contextos sociales distintos, pero que las unen es que la mujer es la protagonista y la mujer es quien está cumpliendo con este rol de género, quien está cumpliendo con un papel, una cumpliendo un papel materno y otra cumpliendo un papel de buena esposa, sin desvincularse de lo que se espera de la mujer, ¿no? De lo que se espera de ella en la sociedad, y es cumplir con alguno de estos dos roles de género. El texto Bordado y Costura de Tamara Kamensain habla un poco de esto. Es que el texto reflexiona sobre la relación entre la mujer, la escritura y la oralidad. Ella sugiere que la escritura femenina ha estado profundamente influenciada por los labores de la casa y la tradición oral. La autora plantea que las mujeres a lo largo de los siglos han trabajado en la creación de textos desde la oralidad, puesto que las mujeres, según lo que se espera de ellas, no pueden cumplir con un papel alejado al labor doméstico, y que sin embargo esta oralidad femenina es la que ha estimulado la escritura de los hombres autores. Este tipo de escritura es mucho más artesanal según la autora y menos formal, porque se encuentra a menudo en el ámbito doméstico a través de las tareas como la costura y el bordado. Se hace referencia a la lucha de las escritoras para ser reconocidas en un mundo literario dominado completamente por hombres. Un mundo donde publicar siendo mujer es complejo y difícil, porque siempre el ojo del lector está ubicado en los autores masculinos. Y sin embargo, hay una necesidad en la escritura de la mujer de dar a exponer su perspectiva siendo mujer, ¿no? El texto de la autora ubica 3 puntos puntuales, y es la mujer y la escritura como un vínculo de silencio y artesanal, el espacio doméstico como lugar de creación literario y la escritura femenina como resistencia a los discursos dominantes. Y es que estamos hablando de mujeres, estamos hablando del papel de la mujer dentro de la literatura, y es que las autoras han logrado darle voz a estas mujeres, darle voz al género femenino, a la mujer, por lo largo del tiempo. Han logrado darle otros simbolismos a los escenarios que ha ubicado con demasiada frecuencia. Y estamos hablando de que hay mujeres autoras, escritoras que están hablando sobre protagonistas que son costureras, que son amas de casa, que son esposas maltratadas, y les da una nueva narrativa, les da una nueva historia. Entonces es pensar también en cómo la escritura y la literatura ha propiciado una nueva figura para la mujer dentro de la sociedad. De qué forma se ha transfigurado el papel y este rol de la mujer gracias a lo que se escribe y gracias a la voz que se le está dando a estos papeles, a estas figuras, a estas imágenes de la mujer dentro de la literatura. Y estamos hablando de un papel de resistencia de los discursos dominantes del hombre en la literatura, donde la mujer está presentando sus propuestas, donde está presentando su cotidiano y su vida. Entonces también es pensar un poco de que la oralidad también ha cumplido dentro de la mujer, ha cumplido una función de que así, aunque las mujeres no hayan escrito por mucho tiempo, usaron la oralidad para contar sus historias, para comunicarse con otras, con otros, y que también esas historias le han dado lugar a inspiración para escribir de otras formas o de otros contenidos. Volviendo a Marlon Moreno y Fanny Buitrago, habría que entender algunas cosas.
Lo importante de traer estas dos autoras a conversación es que estamos hablando de dos mujeres barranquilleras, temporales en su nacimiento y contemporáneas en la literatura, y que a pesar de que vienen de los mismos sitios, se vincularon o se categorizaron por querer o por cumplir un papel en la literatura meramente distinto al de la otra, completamente distinto al que hace Marvel de Fanny y Fanny al de Marvel, porque tienen unos temas que las unen y que al mismo tiempo las separan a las dos. La influencia del Caribe colombiano, tanto Buitrago como Moreno plasmaron en su obra una enriquecida cultura del Caribe colombiano, del sitio al que pertenecen las dos. Y aunque en esta ocasión leímos un texto de Fanny Buitrago ubicado en Bogotá, la autora no ha despojado tampoco de su escritura, eso sí, chisme, Fanny Buitrago sigue viva, sigue publicando, no se ha despojado de Barranquilla y algunos de sus textos son ubicados en esta zona del país. Y ambas les han dado unos simbolismos distintos al Caribe colombiano en sus escrituras, en sus historias y en sus personajes, y en los papeles sociales en los que se han enfocado al hablar, en los temas sociales en los que ellas se han enfocado al hablar al momento del Caribe colombiano. Las dos hacen una crítica social y a la política y a los roles de género en su literatura. Y Marvel Moreno es un ejemplo de ello, ¿no? Estamos hablando de una autora que fue censurada con mucha constancia por culpa de los autores y el machismo de su país. Algo en la que las dos se categorizan y resaltan mucho es que sus personajes protagónicos mayormente son mujeres. Se enfocan en darle un protagónico a la mujer que tanto ha merecido desde hace mucho tiempo, y lo que conversamos hace unos minutos se enfocan en hablar de los problemas que la mujer sufre en la sociedad. Sus protagonistas son mujeres que cumplen unos roles de género, cumplen con unas funciones, son madres, son esposas, son mujeres viudas, solteras, bellas, feas, altas, gordas, de todas las características, pero lo que buscan estas dos autoras es hablar de la mujer en la literatura. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast Letras y Papel, donde se habló de las autoras colombianas barranquilleras Fanny Buitrago y Marvel Moreno y sus papeles en la literatura.